Hola a todos. Quería hacer este videito primero para explicar un poquito por qué voy a hacer videos. No sé si haré muchos, ¿no? O lo verán muchas personas o llegará a alguien, pero el Señor inquietó mi corazón en este tiempo a poder hacer videos sobre los mensajes que Él pone en mi corazón, ¿no? Quizás a muchas personas les sorprenda verme hablar directamente del Señor, quizás a muchas no. Así que nada, era también para aprovechar el tiempo y no desperdiciar el tiempo que tengo en mi casa, más allá de que que tengo que estudiar y tengo que hacer cosas, poder dar de estos mensajes, ¿no? Y bueno, en este tiempo el Señor estuvo hablando a mi corazón y me dio un mensaje que es para cada uno de los jóvenes. En la palabra dice que se consideraba joven hasta las personas de 30 y 40 años, así que puede ser para todos los que, para todos los que lo vean y tengan un corazón joven, más allá de que sean larguitos de edad. Así que nada, les voy a leer en la palabra, primero en Primera de Timoteo 4:12. Bueno, como les decía, vamos a leer en Primera de Timoteo 4:12. Quizás tenga que hacer la mayoría de los videos en 2 videos o en 3. Después voy a ver si puedo unirlos todos o si, los voy a tener que mandar de a uno porque mi teléfono tiene poca memoria y me graba videos cortitos. Y yo hablo mucho, entonces no es buena combinación. Nada, leo en Primera de Timoteo 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. Cuando leía esta palabra estaba leyendo lo que sería el comentario bíblico y lo que más me llamó la atención y lo que más me quedé pensando después de leer esto fue primero en cómo Pablo corrige, ¿no? Al decirnos que nadie nos tiene que menospreciar por ser joven, pero a su vez exhorta, ¿no? para decir a qué jóvenes no hay que menospreciar, porque no es a cualquier joven con cualquier atributo, ¿no? que es el que no hay que menospreciar, sino que a un joven que reúne ciertas características que agradan a Dios, ¿no? Y lo que pensaba con respecto a esto, él le habla específicamente a Timoteo, y pensaba, ¿no? En cómo debía ser Timoteo para ser líder de la iglesia en ese momento. Primero en cómo él debía dirigir a la iglesia en la verdad, dirigir a la iglesia en un camino que lo lleve a la palabra. Y nosotros sabemos que toda verdad y que todo conocimiento lo vamos a encontrar en la palabra, ¿no? Y eso es lo mismo que tiene que tener cada uno de los jóvenes, ¿no? En que en cada situación que les toque vivir, que en cada cosa que les toque pasar, lo primero a lo que acudan sea la verdad, y la verdad está en la palabra. Por eso lo primero que tenemos que acudir siempre es a la palabra de Dios, a pesar de, obviamente, de tener que pedir consejo y demás, que el refugio siempre lo vamos a encontrar en la palabra. Además de instruirse él mismo en la palabra, que es la verdad, él también debía predicar y enseñar de esa verdad. Así como nosotros nos instruimos y nos preparamos mediante la palabra, eso también se debe de transmitir. Lo que nosotros recibimos de parte del Señor y de lo que aprendemos, eso también lo tenemos que transmitir a otros. No es que porque sepamos algo tenemos que guardarlo solo para nosotros, sino también que hay que transmitirlo y enseñarlo, y no de una manera agresiva, diciendo como que yo sé más que vos y por eso te voy a enseñar, sino sabiendo que podemos entre hermanos y entre personas que quizás no conocemos enseñar sobre la palabra y lo que sabemos, para que el mensaje sea dado agradablemente a las personas, que no sea algo que sea impuesto, sino que pueda ser un mensaje agradable desde poder compartir desde lo que uno vive y lo que uno experimenta con respecto al Señor, ¿no? Después, otra de las cosas era de que Pablo siempre le decía a Timoteo que él tenía que enseñar la palabra mediante su estilo de vida.
si nuestro estilo de vida como jóvenes no agrada al Señor, nosotros no vamos a poder ser de esos jóvenes que no sean menospreciados. Y menospreciados no quiero que se tomen un mal sentido, sino que menospreciados en un sentido como digamos de su actitud, no de menospreciar por algo racial o por algo que tenga que ver con su aspecto físico, sino de despreciar de la actitud que ellos tenían de pararse frente a alguien y poder hablar de la palabra de Dios. A ese menosprecio se refiere, a que una persona no le haga caso en absoluto porque es joven. No sé si se entendió bien. Y bueno, y eso me parece también importante recalcar, que tenemos que ser jóvenes que predican con el ejemplo, jóvenes que ponen de manifiesto su vida sin tener que decir ninguna sola palabra, ¿no? De que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida que agrade a Dios, que podamos ser agradables a Dios mediante nuestro estilo de vida. En la última parte del versículo, que es hablar por medio de la conducta, el amor, la fe y la pureza, ¿no? Que son como cosas clave que debemos tener y que debemos pedir al Señor que nos ayude para tener, para poder ser esos jóvenes que no son menospreciados a la hora de hablar con autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Que podamos pedirle al Señor esa ayuda para que seamos así. Y específicamente reuní como esas ciertas características que hay que tener como jóvenes en 2 de Timoteo 2, del 15 al 22, expresa cómo tenemos que ser buenos obreros, ¿no? Y nada, de eso yo saqué como las características que tenemos que ser para ser unos jóvenes aprobados por Dios y para ser buenos obreros del Señor. Así que voy a leer en 2 de Timoteo 2, del 15 al 22, que acá, para que lo tengo, 2 de Timoteo, acá, que dice: un obrero aprobado por Dios. Primero el versículo 15, que dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Bueno, que ser aprobado por Dios es básicamente no conducirse bajo los preceptos que tiene la palabra, ¿no? De conducirse con diligencia, con la verdad y con el amor. Buscaba yo principalmente qué es lo que era lo que significaba diligencia, y diligencia significa hacer las cosas con amor. Decía en lo que busca en internet que diligencia venía de la palabra amor, de que uno cuando es diligente hace las cosas con servicio y con amor. Así que nada, eso es uno de los atributos, ¿no? De que siempre que podamos hacer las cosas aprobados por el Señor. La característica está en el versículo 16, que dice: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Es el versículo 16 y el 17. En esa, lo que a mí me inquietó el Señor el corazón para poner en esa característica es principalmente no entrar en discusión. Hoy la mayoría de los jóvenes están hablando de cosas como la ideología de género o la legalización del aborto, y generalmente es un tema de debate que se focaliza principalmente en lo que es la juventud, ¿no? Y más allá de que sucede en personas también de más larga edad. Y no entrar en discusión en esos tiempos, en esos momentos de que alguien te dice. Obviamente que nosotros tenemos que presentar nuestros argumentos basados en la palabra y también informándonos, no solamente diciéndole no porque el Señor lo dice, sino informándose sobre el tema para poder tener un argumento, pero no para tener un argumento para discutir, sino para tener un argumento que nos deje explicar por qué estamos en contra de lo que sería el aborto o la ideología de género, y no entrar en esas discusiones, no generar ese ambiente de a favor o en contra, digamos, de la persona, no de la causa, sino de la persona, porque si no es como que se genera algo que no está bueno, porque es
como yo estoy contra vos, no, todos somos iguales y ellos tienen, las personas que están a favor tienen un pensamiento y nosotros tenemos otro, porque sabemos y conocemos que eso daña el corazón, que es quitar una vida o que pervierte al niño lo que es la ideología de género, en el sentido de no saber quién es, que no encuentra su identidad. Entonces no entrar en esas discusiones, como decía, no solo para cuidarnos a nosotros, sino también para cuidarlos a ellos. Y nuestro deber es orar. Nosotros no tenemos que cambiar la actitud de nadie. Nosotros no tenemos esa potestad de cambiar la mirada y el parecer de nadie. Y el Señor tampoco nos mandó para ganar discusiones, sino que tenemos que orar y pedir al Señor que abra los ojos de esas personas y que ellos puedan darse cuenta de la verdad. Después otra de las características está en el versículo 19, que dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte del mal, de la maldad, todo el que invoca el nombre del Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que apartarnos de todo mal y confiar de que el Señor conoce todas las cosas. El Señor sabe por qué hace y por qué no hace. Y por sobre todas las cosas, mantenernos apartados del mal y mantenernos en santidad sería esa característica. Y el último, que también tiene que ver con la santidad, tiene que ver con lo que dice en el versículo 22, que dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Lo que sería acá es apartarte de los malos deseos, ¿no? Si sos un joven que está luchando contra cosas que no le agradan a Dios, como cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos nuestras luchas, de no ser egoístas, de no caer en lo que caen todos los jóvenes, de no caer en las drogas, de no caer en cosas que no le agradan a Dios, de andar por ahí siendo una persona totalmente dominada por el diablo, que son luchas que tenemos cada día como jóvenes, ¿no? Pero que tratemos de apartarnos de todo eso y que nos tomemos de la palabra y que nos juntemos con esas personas que invocan el nombre del Señor. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir y nada, todo esto que les comparto no sucede, ¿no? por así decirlo, por arte de magia, ¿no? Sino que sucede buscando al Señor y pidiendo por sobre todas las cosas de su ayuda, leyendo de su palabra y tratando de ser esos jóvenes conforme al corazón de Dios. Hoy quiero extender mi oración por cada una de las personas que va a ver este video, ¿no? Yo no sé a quiénes le puede llegar y a quiénes no, pero bueno, es lo que el Señor puso en mi corazón y lo que pretendo seguir haciendo, ¿no? Con cada mensaje que Él pone en mi corazón. Espero que les haya gustado. Los bendigo y hago una oración para terminar. Señor, en el nombre de Jesús, papá, quiero darte gracias por este tiempo, pedirte por cada persona, Señor, que tiene la oportunidad de ver este video, Señor, para que se pueda encontrar con vos, Señor, y para que tu mensaje sea dado mediante el Espíritu Santo, Señor, que no sea yo, papá, sino que sea tu presencia, papá. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao.